Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Estamos ya en la última parte del Evangelio de Mateo, estamos en la última parte de esta serie que se llama El Evangelio del Rey. Y estamos en Mateo capítulo 26, versículos 47 al 56. Mateo capítulo 26, versículos 47 hasta el 56. Creo que es un pasaje algo conocido de las Escrituras, porque creo que todo el mundo sabe quién fue Judas. Mateo capítulo 26, versículos 47 al 56. Esta es la palabra de Dios. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó. Rabí, le dijo, y lo besó. Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso, uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras que dicen que así tiene que suceder? Y de inmediato dijo a la turba, ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan lo que escribieron los profetas. Entonces los discípulos lo abandonaron y huyeron. Oremos. Padre que estás en los cielos, abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad del Evangelio, a ver la reacción de Jesús ante la traición de sus cercanos y al creer en tu Evangelio ser transformados en nuestra relación contigo y con nuestro prójimo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En 1811, durante la Guerra de Independencia de México, parecía que el ejército insurgente iba avanzando. Y en ese contexto aparece un hombre, no sé si lo conoces, no sé si has escuchado de él, pero se llama Ignacio Elizondo. Ignacio Elizondo se presenta como un simpatizante del movimiento. Aparte tenía conocimiento y tenía experiencia como militar. Y poco a poco se fue ganando la confianza de Miguel Hidalgo, de Allende, de Aldama. Y empezó a conocer de manera interna el liderazgo y los planes. Y el 21 de marzo de 1811, en Acatita de Baján, en el estado de Coahuila, este hombre les tiende una trampa, los embosca y entonces los realistas atrapan a Miguel Hidalgo, Allende, se lo llevan a Chihuahua, lo juzgan, lo fusilan. Fue una traición, pero no fue una traición del enemigo. Fue una traición de personas que estaban dentro del movimiento. Mateo en este pasaje nos va a hablar de la historia de la traición, de las traiciones.
Y posiblemente mucha gente no conozca mucho de la Biblia, pero estoy seguro que han escuchado hablar acerca de Judas. O alguna vez han dicho de alguien, tú eres un Judas. Va a hablar en este pasaje acerca de la traición, de las traiciones, la traición de Judas, la traición de alguien cercano. Y este pasaje nos va a hablar de que somos muy parecidos a Judas, o que conocemos lo que es la traición. Tú y yo conocemos de alguna manera lo que es sentirse traicionado, posiblemente no de manera tan dramática como lo que le pasó a Jesús o como lo que le pasó a Miguel Hidalgo, posiblemente no. Pero tú sabes lo que es sentirse traicionado por alguien cercano, por alguien que no estuvo contigo cuando debería de haber estado contigo. O por alguien cercano en el cual tú confiabas y te acuchilló en la espalda. Lo sabes, lo has experimentado. Pero este pasaje no simplemente nos presenta una situación horrible, un acto horrible, sino más importante es que nos presenta el corazón de Jesús ante la traición que sufrió, no tan solamente de Judas, sino de todos sus discípulos, personas que se acercaron a Jesús y fallaron rotundamente. Por lo tanto, la pregunta que queremos contestar en esta tarde es: ¿qué revela este pasaje sobre cómo nos acercamos a Jesús y fallamos? Más importante, ¿cómo reacciona Jesús? ¿Qué revela este pasaje sobre cómo nos acercamos a Jesús? Quiero que veas tres cosas. Quiero que veas un beso, quiero que veas una espada y quiero que veas una huida. En primer lugar, encontramos un beso. Y este beso nos revela una fe sin rendición. Versículo 51 al versículo 47 al versículo 50. ¿Qué revela este pasaje sobre cómo nos acercamos a Jesús? Un beso. El beso de Judas nos revela una fe sin rendición. Versículo 47 al 50. En segundo lugar, encontramos una espada. Y esta espada nos revela nuestro deseo de control. Versículo 51 al versículo 54. Y en tercer lugar, nos revela una huida. Y es nuestra necesidad de gracia. Versículo 55 al versículo 57. ¿Qué revela este pasaje sobre cómo nos acercamos a Jesús? Con una fe sin rendición, con un deseo de control y con una huida que resalta nuestra necesidad de gracia. Así que vayamos al punto número 1, una fe sin rendición. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, la semana pasada concluimos el último pasaje, la resurrección de Jesús, así que estamos echando en reversa Mateo 28 la semana pasada y echamos en reversa y llegamos nuevamente casi a la última parte de Mateo capítulo 26. Jueves Santo, Jesucristo instituye la cena del Señor. Ahí mismo les dice que alguien lo va a traicionar. Ahí mismo le dice a Pedro: tú me vas a negar. Y Judas se va. Y conocemos nuevamente que Judas ya había traicionado a Jesucristo, ya lo había vendido y solamente estaba esperando el momento para que se cumpliera la traición. Solamente estaba esperando un momento. Así que él sale. Jesucristo nuevamente le da instrucciones a sus discípulos, les dice: salgamos. Llegó Jesucristo al huerto del Getsemaní. Jesucristo estuvo agonizando ahí pensando en lo que iba a pasar en la cruz. Sus discípulos se duermen y llega un momento en el cual Jesucristo
No se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Y entonces dice, ya se acerca. Se acercan las personas que me van a tomar cautivo, se acerca el que me va a traicionar. Y entonces, versículo 47, todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Y quiero que noten el énfasis que hace aquí Mateo, uno de los 12. Lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Entonces ahí está Jesús, están 11 de sus discípulos, posiblemente algunas otras personas, pero viene una grande turba. Y entonces versículo 48, Judas dice, al que le dé un beso, ese es, arréstenlo. Ahora, la primera pregunta sería, ¿qué acaso no conocían a Jesús? ¿Qué acaso Jesús no estuvo toda esa semana predicando en público? No se trata de eso, no se trata de que no conocían a Jesús. Se trata que estamos hablando de la noche y no tenían calles iluminadas como las que tenemos nosotros. Así que la señal era para que no se equivoquen y no digas, ¿quién será Jesús? Al que yo le dé un beso. Algo demasiado íntimo, algo demasiado cercano. Al que yo le dé un beso. Judas no entregó a Jesucristo en un acto violento. Judas no llegó gritando. Judas lo hace de la manera más íntima posible, a través de un beso. Y el versículo 49 se nos dice que Judas se acerca a Jesús, lo saluda y le dice Rabí, y lo besó. ¿Qué es lo que encontramos en Judas? En Judas encontramos palabras correctas, cercanía, pero sin rendirse a Jesús. En Judas encontramos palabras correctas, maestro. Encontramos actitudes externas correctas, va y le da un beso. Pero lo que encontramos es un corazón completamente alejado. ¿Qué es lo que está pasando con Judas? ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? Y me encanta cómo lo presenta la serie de Chosen. Si no lo has visto, por favor, ve la serie de Chosen. Y me gusta mucho. En la serie lo que presentan es que él se desilusiona de Jesús porque él está esperando un Mesías guerrero, un Mesías militar, alguien que iba a liberar a los judíos del poder de los romanos. Eso es lo que él estaba esperando. Y como no sucedió lo que él esperaba, entonces él traiciona a Jesús. Al menos así lo presenta o lo da a entender la serie de Chosen. En las Escrituras no tenemos algo así, pero podemos hacer ciertas conjeturas. Aquí tenemos a alguien cercano, a alguien que estuvo caminando 3 años con Jesús, a alguien que estuvo escuchando las palabras de Jesús, a alguien que fue testigo de primera mano de los milagros de Jesús. Y ojo con esto, encontramos a una persona que hizo milagros. Jesucristo le dio a Judas y a todos los discípulos el poder de hacer milagros. Y enseñaban también el evangelio. ¿Te das cuenta? Jesucristo no fue traicionado por un enemigo, no fue traicionado por un ateo, no fue traicionado por alguien que no creía en él. Jesucristo fue traicionado por alguien tan cercano, y que había hecho milagros que realmente nos sorprende o nos debe de sorprender. ¿Cómo es posible que Judas haya entregado a Jesús? ¿Cómo es posible que lo haya hecho? Judas estuvo cerca de Jesús, pero nunca se rindió a él. Y Judas representa una espiritualidad falsa. Cercanía sin entrega, religión sin amor y comunidad sin arrepentimiento.
Y esto no es algo inusual. Esto lo encontramos en nuestras vidas. Hay personas que se acercan a Jesús y pueden estar aquí enseñando la palabra de Dios, pueden estar aquí ministrando a la iglesia a través del grupo de alabanza o el grupo de sonido o dando clases. Personas que están cercanas a Jesús, pero que no han rendido su vida a Él. Cercanos, pero no rendidos. Y eso es lo que representa Judas. No me gusta hacia dónde vas, Jesús. Por lo tanto, voy a hacer un plan de escape. Esta es una simple conjetura de Marco Escalante. Y la conjetura es, con todo lo que hizo Judas, él estaba tratando de tener un pie en el grupo de los apóstoles y al mismo tiempo tener una puerta de escape. A ver, y otra vez, es una conjetura mía, ¿ok? Voy a hacer estas acciones, te van a capturar y espero ver tu poder y espero ver que seas quien yo estoy esperando, que seas el Mesías y con estos milagros que te he visto, con una palabra los puedas derribar y entonces vámonos a tomar el poder. Pero si no funciona lo que creo que puede pasar y lo que tú has estado diciendo que vas a morir y que vas a morir, pues entonces quiero una puerta de escape y aparte quiero dinero. 3 años te he seguido para que me defraudes. Conjeturas. Pero el punto nuevamente es que Judas representa una espiritualidad falsa. Cercanía sin entrega, religión sin amor, comunidad sin arrepentimiento. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede ser que hagas esto? Puedes estar en el equipo correcto y aún así tener el lugar, tu corazón en el lugar equivocado. Si ustedes le preguntan a Carlos Telfer está ahí sentado, él es norteamericano. Y si tú le preguntas a Carlos Telfer, Carlos, ¿quién es el más grande traidor en la historia de los Estados Unidos? Y él te va a decir un nombre que es Benedict Arnold. Benedict Arnold era un general del ejército continental en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Por alguna razón, él empezó sin que nadie lo supiera, él empezó a traicionar, él empezó a dar información. Y cuando lo descubren, pasa a la historia como el más grande traidor de los Estados Unidos. Nuevamente, estoy adentro, estoy observando, estoy viendo, tengo información, pero solamente estoy buscando mi bien. Judas, al igual que Benedict Arnold, estaba en el lugar adecuado, en el equipo adecuado, en el equipo correcto, pero su corazón estaba completamente en otro lugar. Y por eso es que traiciona. Puedes estar en el equipo correcto, puedes estar en el matrimonio correcto, puedes estar en la familia correcta, puedes estar en el trabajo correcto, pero tu corazón está muy lejos, demasiado lejos. Estás buscando simplemente tu propio interés. Ahora, ¿cómo Jesucristo reacciona? ¿Cómo Jesucristo reacciona? Y la reacción de Jesucristo es una reacción de gracia. Ante la traición de Judas, Jesús responde de una manera sorprendente. Vean el versículo 50. Judas se acerca, Judas le da un beso, Judas le dice Rabí, y Jesucristo le contesta, amigo, ¿a qué vienes? Y cuando Jesucristo le dice amigo, no le está diciendo de una manera sarcástica, ay amigo, ¿no? No encontramos sarcasmo en la respuesta de Jesús, no encontramos odio en la respuesta de Jesús, no encontramos sorpresa en la respuesta de Jesús, no encontramos eso.
Lo que encontramos es una verdadera palabra de gracia y le dice amigo. Es como si Jesucristo le quisiera decir: Judas, ¿sabes lo que estás haciendo? Todavía hay oportunidad para arrepentirte, amigo. Ahora, la segunda parte, cuando Jesús dice ¿a qué vienes?, no es que Jesucristo se le olvidó lo que había dicho de que alguien lo iba a traicionar. Cuando encontramos que Dios nos hace preguntas, no es porque Dios no sepa la respuesta, es porque Él quiere que sepas lo que estás haciendo. Y cuando Jesucristo le dice ¿a qué vienes?, es nuevamente poner el peso sobre Judas. Te das cuenta de lo que estás haciendo. Todavía hay oportunidad, amigo. Vemos una respuesta de gracia de Jesús. Él no está mintiendo. Él no dice simplemente amigo por decir amigo. Él está empleando verdaderamente la palabra en el sentido que significa amigo. Él sabe que lo está traicionando. Él sabe que ya lo vendió por 30 piezas de plata, el valor de un esclavo en ese tiempo. Él sabe que Judas ha estado robando de la bolsa. Y ha sido paciente, y ha sido paciente, y ha sido paciente. Encontramos la gracia de Jesucristo. Pero el Evangelio nos confronta con una pregunta. Y la pregunta es: ¿estás cerca de Jesús o te has rendido a Jesús? Hay mucha gente que está cerca de Jesús, pero su corazón está en otro lado. Quiero estar cerca, quiero ver qué puedo obtener, quiero ver. Judas quería un seguro. Jesucristo quería el corazón de Judas. Judas estaba buscando sus propios intereses y, si no, un seguro de escape. Pero Jesús estaba buscando el corazón, la vida. Judas por completo. Y Judas simplemente su propio interés. No eres el Mesías que yo estaba esperando, ahí nos vemos. Pero la pregunta es esta: ¿estás cerca de Jesús o te has rendido a Jesús? Porque Jesucristo no se conforma con el 50% de tu vida, ni de tu tiempo, ni de algo. Jesucristo te está llamando a rendirte por completo a Él. ¿Alguna vez le has dicho a Jesús: Jesús, no quiero simplemente lo que tú me das, te quiero a ti? Te quiero a ti. Te quiero a ti. Eso es rendición. Soy tuyo por completo. Pero Judas no fue el único que falló en este pasaje. Encontramos a alguien más que falló, y la imagen es la espada. La primera imagen es un beso que revela una fe sin rendición. Estoy con Jesús hasta que me convenga. Pero la segunda es la espada, y la espada revela nuestro deseo de control. Versículo 51. Imagínate la escena, ¿no? Jesucristo, los 11, viene toda la gente con piedras. Jesucristo sabe lo que está pasando y alguien nuevamente saca la espada. En eso, uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Si fuera esta una película de Hollywood y estábamos ahí con nuestras palomitas, diríamos: se va a poner buena la cosa, viene la pelea. ¿Sí? Viene la pelea. Ahora, ¿quiénes son estas personas? Dice que le cortaron la oreja al sumo sacerdote. El Evangelio de Lucas nos dice que este hombre muy importante, porque era el sirviente del sumo sacerdote, su nombre era Malco. ¿Y quién es el mocha orejas? Pedro. Y eso nos dice el Evangelio de
Juan. Entonces, Mateo no dice los nombres, pero en los otros evangelios sabemos los nombres. Entonces, Malco, al que le cortaron la oreja, y Pedro es el mocha orejas. Ahora, ¿por qué está mal lo que hizo Pedro? ¿No estaríamos de acuerdo otra vez si fuera una película? Diríamos, adelante, este hombre verdaderamente ama a su maestro y va a dar su vida por su maestro. Entonces Pedro está listo para hacerlo. Pero Pedro tiene una buena intención, pero un mal entendimiento de lo que es el reino. Pedro tiene una buena intención, pero un mal entendimiento de lo que es el reino. Pedro quiere los beneficios del reino. Quiero ser el segundo después de ti, Jesús, y posiblemente me lo puedo ganar si te defiendo. Pedro no entiende al rey, y Pedro no entiende la metodología del reino. Pedro está esperando un reino que se presente a la fuerza, en el momento en que Él quiera. Eso es lo que Él está esperando. Y si somos honestos, nosotros queremos también lo mismo. Pedro lo que quiere es un reino sin la cruz, sin sufrimiento, donde Él tenga el control de todas las cosas. Y nuevamente nosotros queremos también eso. Lo que yo quiero es poder arreglar mi vida. Lo que yo quiero es gestionar todo en mi vida y tener el control de todas las cosas en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de mi hijo, en la vida de la iglesia, en la vida de México. Queremos el control, no queremos el sufrimiento, no queremos la cruz. Y lo que vemos nuevamente aquí, la espada nos revela nuestro deseo de control. Pedro representa a los que quieren a Jesús, pero no confían en su manera de hacer las cosas. Porque lo que vemos es que Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, guarda la espada. No va por ahí. Mi reino no va a avanzar de esa manera. El reino de Dios no avanza por la fuerza, sino por rendición. No avanza por control, sino por confianza. Pedro representa a los que quieren a Jesús, pero no confían en su manera. Tiene que ser, como dice la canción, a mi manera, ¿no? Me sorprende, y creo que las personas no se dan cuenta, o posiblemente sí, pero me sorprende cuando algunas personas dicen que son cristianas, pero no estoy de acuerdo con Jesús en su enseñanza del infierno. Pero soy cristiano. O soy cristiano, pero no creo eso de casarte con que si te casas con un incrédulo sea algo malo, ¿no? Jesucristo está mal, ¿no? O sea, de veras, yo creo que estas personas o no se dan cuenta de lo que están diciendo y del orgullo que hay en su corazón diciendo, yo puedo decirle a Jesús qué creer y qué no creer, o puedo abrir la Biblia y decir si creo o no creo. O sea, claro que lo puedes hacer, estás en todo la libertad de hacerlo, pero cuando tú decides que tú eres el juez de lo que enseña la Biblia, de lo que ha dicho Jesús, te estás poniendo por autoridad, y lo único que estás revelando en tu corazón es precisamente eso, un tremendo orgullo, y no confiar en la palabra de Dios y cómo Dios lleva a cabo sus planes. Nuevamente, el reino de Dios no avanza por la fuerza, sino por la rendición. No avanza por el control, sino por la confianza. Jesús no necesita que tú lo defiendas. Lo que Jesucristo necesita es tu obediencia. No es que lo andes defendiendo. Jesús no necesita que lo defiendas. Es muy interesante la reacción de Jesús. La reacción de Jesús es que le dice a Pedro, Pedro, guarda la espada. Pedro, guarda la espada. ¿Saben lo que hace después con Malco? Le restaura la oreja, lo sana.
le dice a Pedro: Pedro, ¿tú crees que estoy fuera de control? O sea, ¿tú crees que no tengo el control de todo esto? Si yo le digo a mi Padre: Padre, envíame ángeles, los ángeles van a aparecer y van a destruir a todas estas personas. Pero por favor, nota lo que Pedro representa. Pedro representa a las personas activas que están haciendo, pero que no confían verdaderamente en la palabra de Dios. Y cuando confiamos en nuestra fuerza para hacer la voluntad de Dios, podemos terminar resistiendo el mismo plan de Dios. Cuando confiamos en nuestras fuerzas y quiero el control, ¿sabes qué? Puedes terminar resistiendo el plan de Dios. Todos ustedes conocen a Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte ha sido uno de los estrategas militares más increíbles que han existido. Este general francés que llegó a emperador. Y pensaba que lo tenía todo bajo su control. Un tremendo ejército. Había conquistado una grande extensión de Europa y sobre todo su cabecita. Soy un estratega genial. Pero cometió un error y su error fue invadir Rusia. Y en 1812 hace eso. Y otra vez, tengo todo bajo mi control. Tengo el ejército, tengo la oportunidad y mi cabecita que yo soy un genio. ¿Y qué pasó? Cometió un error porque lo que él creía que tenía bajo su control realmente no tenía su control. Y todos los países que han intentado invadir Rusia en el pasado se han encontrado con un problema, y es el clima, y es el invierno. Se encontraron con un grande problema. Y ese problema que no estaba bajo su control hizo que el ejército se diezmara, cientos de miles de soldados murieron, y ahí empezó el debacle de Napoleón. Como Napoleón, Pedro pensaba que tenía el control. Pedro pensaba que podía defender a Jesús cuando realmente simplemente era un disfraz de las cosas a mi manera, Jesús, no a tu manera. Y lo increíble es que podemos pensar que estamos ayudando a avanzar el reino de Dios cuando muy posiblemente estamos resistiendo el mismo plan de Dios para nuestra vida. Jesucristo no va a la cruz por falta de poder a última hora. Jesucristo va a la cruz por obediencia al Padre, por amor a ti y a mí, y para lograr nuestra salvación. No es que le faltaron clases de pelea a los discípulos, no va por ahí, jamás va por ahí. No es pobrecito Jesús, mira, lo traicionaron, no. Va a la cruz en obediencia al Padre, por amor a ti y a mí, y para lograr nuestra salvación. Así que la pregunta, pensando en la actitud de Pedro, no es: ¿estás haciendo algo para Dios? Porque Pedro estaba bien activo. Pedro y los discípulos estaban bien activos. Ellos estaban haciendo algo para Dios. Ellos estaban siguiendo a Jesús. Se quedaron dormidos en el Getsemaní, pero estaban ahí con Jesús. La pregunta no es si estás haciendo algo para Dios. La pregunta es si estás confiando en Jesús, en su palabra, o estás tratando de reemplazarlo con tus mejores planes. Oiga, pastor, es que yo estoy en la oración y estoy acá y soy diácono y yo estoy en todos lados, pastor. No se trata si estás haciendo algo para Jesús. La pregunta es si estás confiando. Si estás confiando en la palabra de Jesús. Una de mis películas favoritas es, se me fue, con Mel Gibson, escocés. Corazón valiente, ¿sí? Y me encanta la escena de la primera batalla donde viene el ejército con caballos y menciona una cita: en tantos años ningún ejército que no tenga caballos ha vencido a otros con caballos, ¿no? Y entonces está ahí y vienen los ingleses y entonces los escoceses agarran
estos varas que habían hecho, y las estacas, gracias. Y Mel Gibson está diciendo, todavía no, resistan. ¿Recuerdan la imagen? Y los caballos, todavía no. A veces somos o podemos ser como ¿qué sabe este hombre? ¿No? Yo voy a levantar mi estaca, yo me voy a ir corriendo, yo voy a sacar mi espada, pero el general, el capitán, el que está liderando todo esto, todavía no. Puedes estar haciendo algo para Jesús, pero posiblemente estás resistiendo el plan de Dios porque no confías. La espada representa nuestros deseos por controlar las cosas. Jesucristo está en control. La espada no funcionó. Y cuando la espada no funciona, entonces hacemos lo que hicieron los discípulos y entonces ellos huyen. Y llegamos al punto número 3, que revela lo que estas personas hicieron ese día en la traición de Jesús. Número 1, revela una fe no rendida. Número 2, nuestro deseo de control. Pero número 3, revela una necesidad de la gracia de Dios en nuestras vidas. Hay una verdad que se repite 2 veces en estos últimos versículos del texto. Y lo acabo de decir. La primera verdad tiene que ver con la soberanía divina. Jesucristo está en control, Dios está en control, aunque parece que no lo está. Versículo 54, pero entonces Jesucristo le dice a Pedro, pero entonces ¿cómo se cumplirán las escrituras que dicen que me tienen que traicionar, me tienen que arrestar y voy a la cruz? ¿Cómo se va a cumplir el plan? Versículo 56, pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. ¿De cuál profecía estamos hablando? La primera de ellas en el Salmo 41, versículo 9, escrita aproximadamente 1000 años antes de este evento, que señala la traición de Judas. Salmo 41, 9, hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla. Y la segunda tiene que ver con una profecía 400 años antes de este evento, en Zacarías capítulo 13, el versículo 7, que dice, hiere al pastor para que se dispersen las ovejas. No es pobrecito Jesús, fue víctima de las circunstancias, de la traición de Judas, bla, bla. No se trata de esto. Dios está bajo control, Dios es soberano incluso en la maldad de los hombres. Él es soberano. Pero lo otro tiene que ver con la responsabilidad humana. Porque entonces Pedro registra una de las cosas más tristes. Dice, entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Todos. Sí, Dios está en control. Dios sabía que lo iban a abandonar, pero los discípulos tomaron una decisión. No fue que los discípulos estaban así super machos y de repente les cayó un polvito mágico del cielo y de repente miedosos para que se cumplieran las escrituras. No, ellos tomaron una decisión. Ellos tuvieron miedo. Ellos pensaron que no había esperanza y ellos huyeron. Y lo que vemos es nuevamente algo que enseñan las escrituras, y es la soberanía de Dios controlando todas las cosas y al mismo tiempo hace responsable a los hombres de sus acciones. Soberanía de Dios y los hombres siendo responsables de sus acciones. Y aquí tenemos a los discípulos que apenas unas horas antes le habían dicho a Jesús, no, Jesús, no te vamos a abandonar, aunque nos cueste nuestra vida, ahí vamos a estar. Y rotundamente fracasaron. Y lo que ellos necesitan
es gracia. Lo que ellos necesitan es gracia. Jesús no es una víctima indefensa, sino el Rey que se entrega voluntariamente para cumplir las Escrituras y salvar a pecadores que huyen de Él. La respuesta es que ellos huyen y Jesucristo permanece. Jesucristo permanece. No es la primera vez que quieren atrapar a Jesús. Si tú lees el Evangelio de Juan, hay como 3 ocasiones en las cuales quisieron atrapar a Jesús y Jesucristo escapa. La frase es: no había llegado aún su hora. Jesucristo se escapa, pero ahora no. Jesucristo permanece. Los discípulos huyen, los pecadores huyen, el inocente permanece. Y ahí está Jesús. Cuando pudo haber huido, cuando pudo haber utilizado su poder, cuando pudo haber hecho todo, Él permanece. ¿Para qué? Precisamente para eso, cumplir las Escrituras y salvarte a ti y a mí. Somos muy parecidos a los discípulos. Nosotros huimos cuando el costo es muy alto. Recuerdo todavía a un esposo diciéndome: ya me cansé de jalar la carreta. Bye, esposa. Ya, es demasiado trabajo, ¿no? Huimos cuando el costo es alto. Pero Jesús se quedó cuando el costo era infinito. Nosotros huimos emocionalmente, nosotros huimos físicamente, nosotros huimos, tenemos esa tendencia. Las cosas no están funcionando, las cosas no van a salir, la regué, ups. Tenemos la tendencia de huir. Pero Jesucristo no huyó. Jesucristo permaneció. Cuando el costo era infinito, Él se quedó. Por obediencia al Padre, por amor a ti y para salvarnos. Cuando tú y yo fallamos, nuestro instinto es huir, como lo estoy diciendo. Pero el Evangelio te dice que Jesucristo no huyó de ti. Cuando tú y yo fallamos, esa es nuestra tendencia a huir. Nuestra tendencia es a negar. Nuestra tendencia es a justificar. O peor aún, nuestra tendencia es que me voy a ganar el favor de Dios a través de hacer buenas obras. Pero cuando tú fallas, cuando tú y yo fallamos, Jesucristo no huye de ti. Él permanece, Él es fiel. Es lo que dicen las Escrituras. Aun cuando fuéramos infieles, Él permanece fiel. Por lo tanto, querida iglesia y amigos, tu esperanza no está en tu constancia. Tu esperanza está en su fidelidad, que te lleva al arrepentimiento, y en su gracia te empieza a cambiar. Te lleva al arrepentimiento y su gracia te empieza a cambiar. Dietrich Bonhoeffer fue un teólogo, pastor alemán en la Alemania nazi. Algunos pastores alemanes luteranos se rindieron ante Adolfo Hitler. Otros huyeron. Dietrich Bonhoeffer permaneció. Lo arrestaron y 2 meses antes de que cayera la Alemania nazi lo ejecutaron. Y sus últimas palabras fueron las siguientes: este es el fin, pero para mí es el principio de mi vida. Este es el fin, me van a ejecutar, voy a morir, físicamente voy a morir, pero es el principio de mi vida. ¿Por qué? Porque en el momento en que cual me quite mi vida, voy a seguir vivo, voy a estar presente en la presencia de Jesús, esperando la resurrección de la carne. Así que es el principio de mi vida. Dietrich Bonhoeffer permaneció fiel a Jesús como un seguidor, pero Jesucristo permaneció fiel perfectamente como un Salvador.
Y esa fidelidad a Dios en primer lugar le costó la vida, y gracias a su vida nosotros podemos salvarnos el día de hoy. El Evangelio dice: Jesús no huyó de ti, dio su vida por ti en la cruz, así que ya no tienes que huir de Él. No tienes que huir de Él. No sé cómo estés esta tarde, esta mañana. A lo mejor viniste aquí cercano a Jesús, pero no rendido a Jesús. Y el mundo te enseña a venderte bien, como Judas. Cercano a Jesús, pero no rendido a Jesús, y te vendes bien. O posiblemente estás aquí como alguien muy activo, pero no confías verdaderamente en la palabra de Dios, en el plan de Dios, en cómo Él ejecuta las cosas, completamente diferente a lo que hace el mundo. Porque lo que el mundo te dice es: defiéndete, y defiéndete tú solo. Depende solamente de ti. No confíes en nadie. O posiblemente llegaste aquí esta mañana cansado, huyendo, sin esperanza. Para ti es esta palabra: no tienes que huir. Deja de huir y escucha las palabras de Jesús, que todavía te dice: amigo, ven. Escucha todavía las palabras de Jesús que te dice: amigo, ven. Oremos. Señor que estás en los cielos, al ver la vida de Judas, al ver la vida de Pedro, al ver lo que hicieron tus discípulos, no podemos señalarlos, Señor, con el dedo y pensar que somos mejores que ellos. Porque muchas veces hemos experimentado la cercanía, pero no nos hemos rendido a ti. Y en otras ocasiones hemos estado activos, pero no confiamos en ti. Y cuando las cosas no salen como queremos, Señor, huimos, o cuando nos damos cuenta de nuestra terrible falla, huimos. Padre, transforma nuestras vidas al conocer más profundamente a nuestro Salvador, quien no huyó. Teniendo todo el poder para vencer, se entregó. Y de esa manera dio gloria a tu nombre. Y nosotros alcanzamos la salvación. Padre, ayúdanos a no confiar en nuestras fuerzas, ni en nuestra inteligencia o experiencia, sino en tu perfecta palabra y en la gracia y el perdón de nuestro Salvador Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén.